Sí, a ver, ¿cómo sería vamos a una variable que es un poco más compleja, que es el rendimiento académico? ¿Cómo medirían para ustedes qué es el rendimiento académico? Cómo lo miden? Si yo les pregunto, midan el rendimiento académico de sus compañeros, ¿cómo lo van a medir? Con una encuesta de Una pregunta. conocimiento. A ver, Anthony, Mediante exámenes y cuestionario, preguntas. ya, ok, su compañero dice mediante exámenes, ¿no? ¿Alguien tiene una opinión diferente? También mediante un instrumento que debe ser observable. Ya, ok, mediante un instrumento. Ahora, yo les pregunto, si yo quiero evaluar el rendimiento académico de los estudiantes, ustedes van a decir por ahí, pero doctor, la nota no lo es todo, ¿cierto? Yo puedo evaluar, por ejemplo, el promedio ponderado de cada uno de ustedes, y ustedes me van a decir, doctor, pero la nota no es lo más importante, porque hay algunos que tienen buenas calificaciones, pero que finalmente no son buenos alumnos, y suele ocurrir esos casos en todas partes. Entonces, lo siguiente alguien me va a decir, doctor, pero es el que asiste a todas las clases. Y yo les voy a decir, no siempre, porque hay algunos que asisten a la clase, pero que de repente están pensando en otra cosa. O de repente ustedes van a decir, doctor, es el que participe en clase. Y yo les voy a decir, puede que participe en clase, pero que al final no presente sus trabajos, entonces no tiene que ver con el rendimiento. Entonces, ¿cómo medimos rendimiento académico? Si se dan cuenta, rendimiento académico es una variable abstracta, es una variable que tenemos que convertirla mixta para poderla evaluar. ¿Qué quiere decir? Este concepto lo tenemos que trasladar a otros subconceptos para poder que estos conceptos cuando suman, hacen rendimiento. Por ejemplo, ¿qué conceptos sumarían para rendimiento académico? Podría sumar el promedio ponderado, podría sumar la participación en clase, podría sumar la presentación de trabajos o el aspecto práctico. Entonces, si un alumno, yo puedo decir que un alumno tiene buen rendimiento académico si es que tiene buenas notas, si es que participa en clase y si es que presenta sus prácticas adecuadamente. Entonces, se dan cuenta cómo el concepto de rendimiento académico lo he tenido que dividir en tres elementos para poder evaluarlo. De la misma forma, ¿qué pasa si yo les pregunto satisfacción de los pacientes? ¿Cómo es la satisfacción de los pacientes, por ejemplo, que salen de la consulta? ¿Cómo medirían ustedes la satisfacción de los pacientes? ¿O qué representa para ustedes la satisfacción de los pacientes? Puede ser por su estado anímico de contestar algunas interrogantes. Eh, o su compañero, de hecho, Valorándoles. estaba anímico, valorando estado anímico. ¿Alguien más? Disculpa. Creo que alguien más ha mencionado algo por ahí. Mediante encuestas. Mediante una encuesta, ya, pero ¿qué voy a medir en la encuesta? ¿Qué concepto tengo que medir en la encuesta? Mejor dicho, ¿cómo mido la forma como lo mido es una encuesta, ya, pero ¿qué voy a preguntarles en la encuesta? ¿Qué conceptos voy a preguntar? Estamos acá en una definición de conceptos. ¿Qué significa para ustedes que salgan de una consulta con un médico y salgan satisfechos? Que el médico haya respondido todas las interrogantes que la paciente tenía. Ya, ok. Para su compañera es que el médico responda adecuadamente todas las consultas que el paciente haya hecho. ¿Alguien tiene alguna otra diferencia o algún otro concepto? Al blanca. Mm, eh, si fuera un paciente, de repente llevar un tratamiento adecuado y resolver la enfermedad o el problema de salud por el cual se asiste. Ok, su compañera ha mencionado de que la satisfacción debe ir
a resolver el problema por el cual el paciente consulta, ¿cierto? Entonces, como se dan cuenta, igual satisfacción del usuario, satisfacción del paciente puede estar medido de muchas formas o de diferentes formas. Y al final es un concepto abstracto que nos podemos poner acá a filosofar toda la hora de teoría y no vamos a encontrar una definición exacta. Porque, por ejemplo, para mí puede ser satisfacción que pueda entender la letra del médico cuando salgo de la consulta o que me haya dedicado el tiempo adecuado. Entonces, si se dan cuenta, todos estos pequeños detalles que ustedes han mencionado son subconceptos de la satisfacción del usuario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo tenga que medir la satisfacción, voy a tener que usar pequeños conceptos para poder construir un concepto más grande, que en este caso, usando el método inductivo, voy desde pequeños conceptos a satisfacción del usuario, porque no es algo que se pueda medir directamente. Las personas no traen en la frente un porcentaje de satisfacción que yo puedo observar y puedo medir. Ni tampoco existe una balanza que me diga, esta persona tiene 30% de satisfacción, esta tiene 70%. Eso lo construyo en base al instrumento que yo vaya a aplicar y el instrumento está lleno de conceptos. De ahí que si yo creo un instrumento, si se dan cuenta, si yo creo un instrumento, va a ser probablemente diferente al instrumento que cree, por ejemplo, su compañero Edo o que cree todos sus compañeros que han participado. Si uno de ustedes crea un instrumento y ese instrumento no es validado, puede estar midiendo algo que de repente no corresponde. Y eso es lo que puede pasar. ¿Ya? Entonces, de ahí que es importante el tema de las variables. Entonces, tenemos acá variables que son muy sencillas de medir, como por ejemplo el género, el grupo étnico, el grupo social. El género, el grupo étnico ni tanto, pero al menos nos permite o nos da una idea. La actitud ante el aprendizaje. Podemos decir que alguien tiene actitudes favorables, actitudes desfavorables. Igual, en base a subconceptos, aprovechamiento académico, rendimiento académico, coeficiente intelectual, motivación profesional, edad, sexo. Como se dan cuenta, todas estas variables pueden ser medibles. Algunas son más fáciles, como por ejemplo edad, sexo, género, grupo social, etcétera. Pero algunas son más difíciles, como por ejemplo motivación profesional, aprovechamiento académico o aptitud, ¿ya? Entonces, en esta clase nos vamos a centrar cómo hacer para resolver ese problema, cómo poder desglosar una variable para medirla, porque nuestro objetivo de la clase es que ustedes puedan medir sus variables, ¿ya? Todos los atributos que ustedes estén planteando tienen que ser medibles, si no, un proyecto de tesis no se puede desarrollar. Entonces, acuérdense que las variables siempre van a estar presentes en cada una de las cosas que ustedes han construido. Están en el título, en el problema, en los objetivos, en la hipótesis, y pueden tomar diferentes valores. Estos valores los vamos a llamar rasgos, mejor dicho, las medidas que vamos a tener. Pueden ser rasgos, pueden ser atributos o pueden ser cualidades. Por ejemplo, que yo diga que una persona tenga 35 años, ya, listo. Eso es un atributo. Si yo veo que una persona tiene, de repente pertenece a la etnia indígena, yo digo que eso es un rasgo, ¿ya? Entonces, por lo general los rasgos se pueden medir de forma externa. En cambio, los atributos se evalúan de forma interna, ¿ya? Y luego tenemos las cualidades que son un poco más difíciles de medir. Entonces, luego no se olviden que cada una de las variables nosotros las vamos a desglosar o las vamos a analizar de forma individual. Y esta descomposición nos va a dar como resultado dimensiones, que son como subvariables, indicadores, índices y términos, ¿ya? O ítems. Ahora vamos a clasificarlo de una forma bastante sencilla para que ustedes no se olviden. Siempre vamos a tener en los estudios descriptivos, ojo, si ustedes hacen un estudio descriptivo, como por ejemplo el nivel de conocimiento sobre dengue en estudiantes de medicina, no existe variable independiente ni variable dependiente, porque para que exista variable independiente y dependiente, tiene que haber una potencial causa, ¿me entienden? Tiene que haber un efecto. Por ejemplo, yo les digo, a ver, voy a mencionar que el insomnio
está relacionado a la depresión en estudiantes de medicina. Entonces, yo en este caso estoy proponiendo que el insomnio da como resultado la depresión, ¿cierto? Entonces, la variable independiente o la variable que va primero o la que se presentó antes como causa sería el insomnio. Y la variable efecto, la variable resultado, sería la depresión. Entonces, cada vez que tengamos una exposición y su respuesta, vamos a decir que es la variable independiente y la otra es la variable dependiente. ¿Ok? Entonces, cada vez que estemos trabajando con un nivel explicativo, por ejemplo, o un nivel relacional, vamos a tener que mencionar variable independiente y variable dependiente. Pero si estamos solamente en un nivel exploratorio, un nivel descriptivo, no es necesario que nosotros hablemos de variable independiente y dependiente. Simplemente son variables, ¿ya? Acuérdense que cuando ya tenemos factores asociados o tenemos factores relacionados, hablamos de variable independiente y variable dependiente. Sobre todo en los estudios analíticos, tipo casos y controles, cohortes, transversales analíticos, en ese caso sí necesitamos variable independiente y dependiente. Ahora, vamos a tener variables independientes que son reversibles y variables independientes que son irreversibles. Por ejemplo, ¿cuál puede ser una variable irreversible? Una variable irreversible puede ser la infección por el virus papiloma humano. Es irreversible porque una vez que la persona lo tiene, ya no se puede eliminar, ¿cierto? Permanece en el cuerpo, igual el virus del herpes zóster. Pero aquí, ¿qué puede ser reversible? Que una persona tenga una lesión premaligna por papiloma, por el virus. Esta lesión puede progresar a cáncer, como esta lesión también puede desaparecer. Entonces, ¿qué decimos? Que esta es una variable reversible. Sin embargo, estas clasificaciones no las usamos mucho. Ustedes tienen que quedarse principalmente con que tenemos variables independientes y variables dependientes, donde van a haber relaciones determinantes y relaciones probabilísticas. ¿Qué quiere decir determinante? Que la variable independiente siempre va a dar como resultado la variable dependiente y como probabilística es que la variable X es muy probable que origine B. Por ejemplo, en el ejemplo que les estaba mencionando de que el insomnio puede ocasionar depresión, ¿es una variable determinante o probabilística? ¿Qué dicen ustedes? Si digo que el insomnio puede dar depresión en estudiantes de medicina, ¿es una variable determinante o una variable probabilística? O una relación probabilística. A ver, chicos, nada. Parece determinante. ¿Qué dicen? Tu compañero dice determinante. Lo que tienen que entender acá es determinante es que siempre va a ocurrir. Ahora la pregunta es, ¿siempre que hay insomnio ocurre depresión? ¿Sí o no? Probabilístico, doctor. No, Es no. No, así es. Entonces, esa es la pregunta que me tengo que hacer para pensar si es que mi variable es determinante o probabilístico. La variable independiente, bajo toda circunstancia o bajo cualquier circunstancia, da la variable B. En medicina casi no existen determinantes. Existen muy pocos determinantes. En medicina siempre tenemos probabilísticos. Los profesores han dicho siempre, sus profesores en clínica, que en medicina nada es absoluto. ¿Qué quiere decir? Que siempre hay casos anómalos o casos extraños. Entonces a eso le llamamos relaciones probabilísticas. Ok, entonces yo puedo tener, por ejemplo, una intervención y un resultado, ¿cierto? Que es lo mismo que una variable independiente y una variable dependiente. Si yo le aplico amiodarona a un paciente, ¿qué voy a observar? Un cambio en el ritmo cardíaco. Si un paciente tiene o no obstrucción de la vía biliar por cáncer o por un cálculo, ¿qué va a tener como resultado? Ictericia. Si yo a una gestante en trabajo de parto le pongo oxitocina, ¿qué es lo que voy a medir? El nivel de las contracciones uterinas. Si es que yo tengo una persona con una masa corporal incrementada, ¿qué cambio voy a observar? Cambios en la presión arterial.
Si yo tengo el virus del papiloma humano, como les dije, ¿qué voy a observar? Lesiones premalignas o cáncer de cervix. ¿Ya? Sin embargo, eso no es todo. Van a haber variables que siempre van a estar en medio. Por ejemplo, si yo quiero hablar de la amiodarona y el ritmo cardíaco, ¿será lo mismo darle amiodarona a un paciente que tiene cardiopatía previa? ¿Sí o no? Lo más probable, y para pasar esto rápido, es que si yo le doy amiodarona a un paciente que tiene cardiomiopatía previa, probablemente no responda de la misma forma que un paciente que tiene un corazón normal, ¿cierto? Entonces, es por eso importante que yo siempre debo controlar estas variables. ¿Y cómo se llaman estas variables que no son independientes y dependientes? Se llaman variables de control o variables intervinientes o variables de ajuste, ¿ya? Esos tres nombres y habitualmente se les conoce como variables de control o variables intervinientes. Entonces, luego vamos a clasificar, esta clasificación es un poco teórica porque, valga la redundancia, porque casi muy poco se usa, simplemente para que ustedes sepan que hay variables que son muy difíciles de medir. Por ejemplo, el desarrollo económico, el nivel económico, el rendimiento académico, como les decía, o los hábitos de consumo. ¿Y por qué? Porque necesitamos medirlas de forma indirecta. Luego tenemos las intermedias, que son es cuando nosotros ya llevamos una variable y la convertimos o la descomponemos en pequeños conceptos. Esto se llama variables complejas. Por ejemplo, el rendimiento académico, como les dije, puede ser la nota práctica, la nota teórica y la asistencia. Este es otro resultado de una variable compleja. Tenemos la clase social. ¿Cómo puedo medir la clase social? Lo puedo medir mediante dos dimensiones, la suma de dos conceptos. ¿Qué conceptos voy a medir para hablar del nivel social de una persona? Educación, primero. ¿Qué tipo de educación tiene y cuánto es su ingreso familiar per cápita? Y de acuerdo a eso establezco el nivel socioeconómico. Entonces, siempre se van a encontrar con este tipo de situaciones donde van a tener una variable y van a tener que descomponer esa variable para para poderla medir, ¿ya? Entonces, esto por favor no hagan, ¿ya? Hay algunos que me ponen, por ejemplo, variables, características sociodemográficas, dimensión biológico, institucional, dimensión administrativa. Así no se trabaja, ya, por si acaso. Si yo tengo características sociodemográficas, tengo que descomponer las características sociodemográficas en varias dimensiones, porque de acuerdo a la definición me están diciendo que es el conjunto de características sociales y demográficas de los internos de medicina. Entonces, ¿qué dimensiones voy a tener? Edad, sexo, voy a tener principalmente, no sé, nivel socioeconómico o rendimiento académico, todas esas variables que yo considere dentro del aspecto sociodemográfico los voy a colocar acá como dimensiones, ¿ya? Las dimensiones no es otra cosa que los conceptos o los componentes que cuando están juntos miden la variable principal, que en este caso sería la variable sociodemográfica. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, salud mental? La puedo dividir para mi trabajo, así no sea en la realidad. Para mi trabajo la puedo dividir en ansiedad y depresión, pero usted me va a decir, doctor, pero la salud mental involucra muchas otras cosas más. Por ejemplo, no sé, riesgo de suicidio o trastorno obsesivo compulsivo, o también involucra trastornos psicóticos y todo lo demás. este, o trastornos de la personalidad, y todo eso tiene que ver con la salud mental, no solamente ansiedad y depresión. Pero para mi estudio, para mi trabajo, salud mental solamente tiene dos dimensiones, ansiedad y depresión. ¿Ok? Entonces, eso es para que ustedes más o menos tengan en cuenta. Yo puedo dividir ansiedad también. ¿Qué pasa si mi trabajo es sobre ansiedad? ¿Qué dimensiones voy a tener de ansiedad? Primero tengo que preguntarme, ¿tiene o no tiene? ¿Cierto? Entonces, una dimensión sería el diagnóstico de ansiedad o el screening de ansiedad. Y por otro lado, puedo medir la severidad de la ansiedad o gravedad de la ansiedad. Puedo tener ansiedad leve, moderada o severa, dependiendo de la herramienta que vaya a usar.
Y existen variables empíricas que son mucho más fáciles de medir porque simplemente reflejan un valor, ¿no? Como por ejemplo el peso, la talla, el índice de masa corporal, la edad, el sexo, la hemoglobina, etc. En esto no necesitamos descomponerla. Entonces, ustedes tienen variables simples como estas de acá. Sí, no, número de parejas sexuales, método anticonceptivo usado, edad, procedencia, son mucho más fáciles de medir. Ahora, una vez que ustedes ya han identificado las dimensiones, tienen que tener indicadores. Y los indicadores tienen tres características principalmente, que pertenecen a una misma clasificación, que son mutuamente excluyentes y que son exhaustivos, o sea, que abarcan todas las posibilidades sin caer en ambigüedades. Por ejemplo, si yo les pongo tipo de dieta, yo le puedo poner tipo de dieta que lleva el paciente, hipocalórica, normocalórica e hipercalórica. Pero ¿qué pasa si yo agrego una nueva categoría y le pongo equilibrada? Malogro todo lo anterior, ¿cierto? Porque van a haber pacientes que de repente yo considere normocalórica y que también lo voy a considerar equilibrada. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo empiezo a hacer indicadores, los indicadores de una variable tienen que ser mutuamente excluyentes, o sea, no dejar espacios ambiguos, deben de abarcar todas las posibilidades y tienen que pertenecer a una misma clasificación. Si pertenecen a una misma clasificación, no va a haber problema. Ok, entonces esto ya nos importa porque para que nosotros podamos analizar después nuestro trabajo, necesitamos saber qué tipo de variable tenemos. Ahora, yo les aconsejo desde ahora que ustedes trabajen con variables cualitativas y muy pocas cuantitativas, porque las cuantitativas son más difíciles de analizar, ¿ya? Sobre todo aquellas que tienen distribución normal. Ahora, por ejemplo, todo lo que sean números vamos a evitar. Cuando tengamos un número como por ejemplo la edad, el peso, lo vamos a categorizar y lo vamos a convertir a cualitativa. Por ejemplo, rangos de peso, rangos de edad. De 20 a 30 años, un grupo, de 30 a 40 años, otro grupo. Y de 40 a más, otro grupo. Entonces ahí tenemos tres categorías, tres indicadores, y eso representa una variable cualitativa a pesar de que sean números. Ya, ojo, porque hemos convertido estos números en categorías. Pero si no nos queda de otra que usar números, tenemos que saber que hay números discretos y números continuos. Números discretos son aquellos que tienen un número entero y números continuos aquellos que se pueden fraccionar. Por ejemplo, yo les puedo, ustedes tienen que preguntarse, ¿existen decimales en esta variable? Y, por ejemplo, si les pregunto, a una mujer le pregunto, ¿cuántos embarazos ha tenido? La persona me puede decir, he tenido 1.5 embarazos o 1.2 embarazos. No puede responderles de esa manera, ¿cierto? Porque siempre les va a dar un número. A eso le llamamos variables discretas, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo le pregunto a esa persona, ¿cuánto tiene de hemoglobina? La persona te va a decir, tengo 14.5 o 14.3 o 14.1. Entonces, ¿tiene decimales? Sí. Entonces, ¿qué significa? Que es una variable cuantitativa continua, ¿ya? Luego tenemos en las cualitativas que son características, y es que son dos características, valores dicotómicos, o sea, valores excluyentes como hombre, mujer, como de repente tenemos, no sé, con ansiedad o sin ansiedad, eso es dicotómico, porque solamente tienes dos opciones, o tienes o no tienes la característica. Y tenemos las variables politómicas, donde tenemos muchas opciones, como por ejemplo el estado civil. Casado, soltero, viudo, divorciado, etcétera, o como de repente podemos tener el nivel socioeconómico. Ahora, el nivel socioeconómico ya tiene una característica, que tiene orden. Yo puedo decir que las personas que tienen un nivel socioeconómico alto le siguen las que tienen un nivel socioeconómico intermedio y finalmente un nivel socioeconómico bajo. Entonces tienen tres características que se pueden ordenar, entonces es una variable ya de tipo ordinal. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes sepan esto desde el punto de vista estadístico? Porque cada uno de estos tipos de variables se analiza de forma diferente. ¿Ya? Es por eso importante que ustedes tienen que clasificarlas. Si ustedes clasifican de forma adecuada sus variables, no van a tener problemas para la ejecución de sus resultados.
¿ya? Entonces, por ejemplo, las variables de intervalo o con escala de medición de intervalo, por lo general, tienen un cero relativo, ¿ya? O sea, cada vez que ustedes vean números discretos, los números enteros, esa es una variable de intervalo. Pero tiene otra característica adicional que puede o no puede tener, que el cero es un número relativo. Por ejemplo, yo les digo, cero de temperatura es igual a no tener temperatura. ¿Qué dicen ustedes? Cero de temperatura significa, cero de grados Celsius, ¿significa que ustedes no tienen temperatura? Ustedes han ido a Ticlio, a esas zonas. ¿Qué pasa cuando se están en 0 grados Celsius? ¿Hay o no hay temperatura? Sí, sí hay temperatura, Sí, doctor. hay, Sí, doctor. Sí hay temperatura, ¿cierto? Porque ustedes todavía pueden llegar a -40, -30 o en condiciones extremas a -80. ¿Cierto? En una tormenta de nieve pueden llegar a -80, ¿cierto? Y significa que recién cuando llegan a esos valores profundos, que por eso tenemos temperaturas Kelvin, ¿cierto? Porque el Kelvin ya es una temperatura absoluta. ¿Qué significa? Que tener 0 grados Kelvin sí representa no existir temperatura, ¿ya? Entonces, los scores, por ejemplo, el score de ansiedad o el score no sé, de depresión o de salud mental, etcétera, que tengan cero, ese cero es relativo también. Porque tener cero no significa que no tengas ansiedad, sino significa de que la herramienta que has utilizado tiene limitaciones y por lo tanto hasta ahí nada más llega. Entonces, eso sería una escala de intervalo. ¿Ya? En cambio, cuando tenemos que el cero absoluto existe, como en todo lo demás, le vamos a llamar una escala cuantitativa o una escala de medición de razón. Y esa es la principal diferencia, es pregunta de examen. Siempre les pregunto el tema clásico de la temperatura, por si acaso. Y luego tenemos nominales cuando son dicotómicas y cuando existe un orden ya son escalas ordinales. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes recuerden esto? Ojo, pregunta, ¿por qué es importante que ustedes sepan todo esto de acá? ¿Qué tipo de escala tiene una variable? Porque de acuerdo a esto yo planifico, ustedes se van a dar cuenta, y esto lo vamos a volver a ver cuando hagamos estadística, de que en base a cada una de estas variables yo puedo determinar qué tipo de prueba estadística puedo utilizar. Por ejemplo, si yo tengo variables cualitativas de este tipo, utilizaré chi cuadrado acá, el clásico chi cuadrado que todos conocen, está aquí, ya, en variables nominales. Cuando yo tengo variables ordinales, uso el test de Ito. Ya no, me sale la O, Ito. Y cuando tengo ya variables cuantitativas, discretas o continuas, en este caso voy a utilizar pruebas no paramétricas. Y acá tengo que medir primero si es que cumple con la distribución normal para usar pruebas paramétricas. ¿Cuál es la prueba paramétrica de excelencia? Es la que se conoce como el test de Student. Ok, chicos, ¿alguna pregunta? Justo me estaban preguntando por algo de la universidad. Ok, listo. Entonces, ustedes, como les estaba mencionando, una misma variable puede representarse de dos formas, de forma numérica o de forma categórica. Y de ahí les dije a ustedes que por favor, a partir de ahora traten de convertir sus variables numéricas como mínimo a variables discretas. Y lo mejor para ustedes como estudiantes de medicina es trabajar con variables categóricas ordinarias. ¿Qué quiere decir? Que si tengo edad de estudiantes de medicina y yo lo pongo como el alumno tiene 14.3 años, el otro alumno tiene 14.5 años, el otro alumno tiene 14.8 años, es mejor que yo lo trabaje de forma discreta como 14 años y mucho mejor que trabaje con intervalos. Por ejemplo, si yo quiero dividir este turno, voy a poner menos de 25 años un grupo
de 25 a 27 años otro grupo y más de 27 años tercer grupo. De esa forma se trabaja mejor. ¿Y por qué? Ustedes van a decir, pero ¿por qué no puedo trabajarlo de forma continua? Porque cuando yo tengo de forma continua, lo primero que tengo que hacer es, la primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿esta variable tiene una distribución normal o no? Y si tiene una distribución normal, yo usaré una prueba paramétrica, que es el test de Student. Y si no tiene una distribución normal, o sea, no sigue esta distribución exacta o perfecta, yo tengo que usar una prueba no paramétrica. ¿Y qué prueba no paramétrica voy a tener que usar? La Udeman-Whitney. Solamente para relatarlo. En cambio, en este caso, cuando yo tengo una variable categórica ordinal, como les dije, lo único que voy a usar es chi cuadrado y test de Ito. Nada más. Y todos usan lo mismo. Entonces, para evitarme este tipo de análisis, que es mucho más complejo, pero que también les vamos a enseñar, yo puedo usar el artificio de convertir mis variables numéricas a variable categórica ordinal. Ustedes van a decir, pero doctor, ¿eso tiene menor, sí, menor valor estadístico? Sí, tiene menor. Pero para que ustedes no se compliquen desde el inicio, es mejor trabajar con cosas sencillas. ¿Ya? A ver, voy a borrar esto de acá. Ahora viene, por último, el proceso de operacionalización de variables. Y si ustedes han visto estos cuadros, los conocen desde metodología de investigación, ¿cierto? ¿En qué es lo que hacemos? Convertimos un objetivo en dimensiones e indicadores, que es cómo vamos a medir cada uno de los objetivos. Entonces, como les dije, de cada objetivo nos va a dar una variable, cada variable la vamos a dividir en dimensiones o conceptos. Estos conceptos los vamos a medir mediante indicadores y estos indicadores nos van a dar un índice que nos van a permitir a nosotros medir la variable finalmente, ¿ya? Como les dije, ¿qué pasa si tengo rendimiento académico? Rendimiento académico, lo he dividido en 3 dimensiones, que puede ser notas teóricas, notas prácticas y asistencia, y cada uno tiene sus propios indicadores. Y finalmente, esto que me refleja, la suma de todos estos indicadores, me va a dar el índice de rendimiento académico. Así es más o menos cómo funciona, ¿ya? Entonces acá tenemos la variable, que es prácticamente muy similar al objetivo, como les dije. Luego tenemos la definición conceptual, que es la definición que está en el diccionario. Por ejemplo, ¿cuál es la definición de sexo? Ustedes buscan en el diccionario lo que se llame como sexo, eso es la definición conceptual. Ahora, pero para mi trabajo, ¿qué significa sexo? Es lo que aparece en el DNI, ¿cierto? Porque mi trabajo es lo que el alumno va a registrar en la herramienta o lo que va a registrar en la encuesta, eso representa el sexo, ¿ya? O si yo voy a revisar una historia clínica, que el sexo es lo que está registrado en la historia clínica. Si voy a revisar una ficha o un carnet, el sexo es aquello que está, lo que figura en el DNI o en la copia del DNI, ¿ya? Entonces, como le dije, la dimensión no es otra cosa que la subvariable, ya que nos va a medir principalmente las áreas o facetas de la variable del estudio. Ya, por ejemplo, como le dije, el rendimiento académico lo puedo dividir en 3 conceptos. Esos 3 conceptos son 3 dimensiones. Notas prácticas, nota teórica y asistencia. El indicador es cómo voy a desagregar cada una de estas variables para medirlas, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo mido la nota teórica? Voy a poner acá, ¿cuál va a ser el indicador de la nota teórica? El promedio ponderado del curso de tesis 1. Ese es mi indicador. La nota práctica, ¿cuál es? La participación en clase. Y la asistencia es el marcaje de asistencia. Entonces, por otro lado, tenemos desde el punto de vista estadístico, ustedes deben recordar que lo que les acaba de decir, tipo de variable, ¿cierto? Y escala de medición. Entonces, estas dos partes es cómo vamos a medir principalmente nuestra variable. Y nos va a servir para poder planificar qué tipo de análisis estadístico voy a utilizar. Y las unidades de medida, obviamente, que algunas variables van a tener, como que otras no van a tener,
Sobre todo las numéricas tienen como kilogramos, años, gramos, puntos, etc. Este es un ejemplo. Tenemos acá sobre vida libre de recurrencia en pacientes con cáncer. ¿Cuál es el concepto de diccionario? Es el periodo posterior a un tratamiento exitoso, este, mientras que no hayan signos de recaída, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la definición operacional? ¿Cómo calculo esto de forma práctica? El tiempo en meses desde el primer tratamiento hasta que el paciente recae. Entonces, si se dan cuenta, la definición conceptual es la definición prácticamente de diccionario que ustedes han puesto en sus definiciones conceptuales, pero la definición operacional es la definición práctica. En mi estudio, ¿cómo la voy a medir? ¿Ya? Y esto tiene principalmente dos dimensiones. Yo le pongo dos conceptos que quiero evaluar. Uno de ellos es tuvo o no tuvo recurrencia y el otro concepto es en cuánto tiempo se presentó la recurrencia. ¿Ya? Y obviamente el indicador de recurrencia sí y no. El del tiempo no tiene indicador porque ya de por sí es muy sencillo de saber que yo simplemente puedo colocar acá que el indicador va a ser la resta entre el tiempo de la fecha de la recaída menos la fecha del diagnóstico o la fecha de inicio del tratamiento. ¿Y cómo se mide esto en meses? Eso es unidad. El primero no tiene unidad de medida, pero el tipo de variables sí es importante que ustedes me coloquen, al igual que la escala de medición, porque esto me va a permitir saber qué tipo de prueba estadística voy a utilizar. Mejor dicho, si yo quiero comparar la recurrencia, voy a usar chi cuadrado porque esto es nominal, y si es que esto es de razón, voy a tener que utilizar como mínimo t-student. En este caso, cuando es tiempo, hay algo tricky acá, porque cuando es tiempo utilizamos una prueba que se llama Kaplan-Meier, ¿ya? Que es un modelo para tiempo. O sea, cada vez que el tiempo es una variable un poco más compleja, que tiene otro tipo de análisis estadístico cuantitativo, en este caso se llama curvas de regresión de Kaplan-Meier o regresión de Cox, ¿ya? Y eso sería todo, chicos. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, chicos, nos distribuimos para la práctica y empezamos en unos 5 minutos. Sus docentes ya deben estar esperando, ya están por entrar. No se olviden que el día de hoy lo primero que tenemos que hacer y prácticamente lo que vamos a hacer en la práctica es la calificación, donde cada uno de ustedes va a presentar sus avances de lo que han podido hacer. ¿Ok? Cierto. Ok, listo, chicos. Nos vemos entonces. Llama, doctor.